Saludos, jóvenes. Continuamos con nuestro curso de estadística 1. Vamos a mirar ahora variables categóricas. Las variables categóricas son variables cuyo contenido es categórico, valga la redundancia, ¿verdad que sí? Como son departamentos de una empresa, profesión, carreras universitarias, preferencia por un candidato, rangos de edad. Estos rangos de edad se pueden manejar desde una variable numérica. Es decir, yo puedo codificar mi variable numérica en una variable categórica manejando los rangos de edad. Es decir, si yo tengo las edades sueltas, la edad, el número de edad de cada persona entrevistada, entonces aquí yo puedo decir, clasificar todo el que tenga un rango de edad de 18 a 24 años, por ejemplo, todo el que tenga ese rango le pongo un valor, digamos número 1, para referirse a ese rango. O sea que se puede categorizar una variable numérica, entre otros. El análisis de este tipo de variables puede realizarse desde una tabla de frecuencia o con los gráficos pertinentes. Por ejemplo, se seleccionan 3 carreras de la Universidad ISA: agronomía, veterinaria y tecnología de alimentos. Como resultado de una encuesta, se entrevistaron 25, 20 y 35 respectivamente. Construye la distribución de frecuencia e interprete los resultados. Entonces vamos a construir la distribución de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos mirar que se eligieron 3 carreras. Vamos a construir la tabla. Aquí vamos a ver, vamos a tener entonces carrera o carreras. El siguiente paso sería cantidad de estudiantes entrevistados por carrera. Vamos a agregar una columna que se va a llamar por ciento. Entonces aquí vamos a tener las 3 carreras. Una carrera, 2 y 3. Una cuarta línea la vamos a agregar para agregarle aquí abajo el total. El total no es más que la suma. Ok. Entonces aquí vamos a arreglar esto. Esto lo podemos eliminar de acá. Ahí. Vamos a completarla. La carrera sería, la primera fue agronomía. Agronomía. La segunda fue veterinaria. Y la última fue tecnología de alimentos. Vamos a ver entonces la cantidad de personas que se entrevistaron ahí. Se entrevistaron respectivamente 25, 20 y 35. Entonces aquí entrevistamos en agronomía 25, en veterinaria 20 y 35. Para un total de 80 personas que se encuestaron. Los porcientos serían dividiendo, para construir la frecuencia de por ciento, dividiendo, por ejemplo, para agronomía sería 25 entre 80 multiplicado por 100. Y vemos que ese resultado nos daría 25 entre 80. 25 entre 80 nos da 0.3125, que al multiplicarse por 100 me daría 31.25%. Entonces, de agronomía hay 31.25%. En veterinaria hay 20, hacemos lo mismo. Veterinaria sería 20 entre 80 por 100. 20 entre 80 me da 0.25, que multiplicado por 100 me da un 25%. Me tendríamos 25.00%. ¿Por qué 00? Porque ya estamos manejando 2 decimales desde arriba. Y 35 hacemos lo mismo, que sería tecnología de alimentos. Sería 35 entre 80 por 100. Esto sería 35 entre 80, lo que da por 100, ya tenemos 43.75%.
Aquí tendríamos 43.75%. Manejando 2 decimales en cada por ciento. Usted podría perfectamente dejar un decimal en los por ciento, pero aquí estamos dejando 2 decimales. Si usted suma todos esos por ciento, debe darle el 100%. Ok. A nosotros se nos pidió que interpretáramos. Voy a mover esto un poco para arriba para tener espacio. Y esto también. Esto lo voy a mover para tener espacio. La interpretación no es más que interpretación. Esto no es más que el comentario que se le pondría al informe. Diríamos aquí entonces que en la carrera de agronomía, entonces contestaron la encuesta de forma correcta el 31.25%. El 31.25%. El 25% en veterinaria y el 43.75% en tecnología de alimentos. Siendo esta última la que más trabajaron. Ahí está, más o menos sería esto. Lógicamente yo le traté de dar un contexto, porque aquí solamente hablé de que contestaron la encuesta, pero no necesariamente, o sea, tiene que ser, en este caso no necesariamente tienen que ser que contestaron la encuesta. Puede ser que en este caso ustedes hablen de un problema en particular, de una situación que se da, de una pregunta que se le haga a los encuestados. Por ejemplo, usted está satisfecho con el servicio que se le da en caja en la universidad. Entonces, esa satisfacción puede medirse con poco satisfecho, medio satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho, qué sé yo. Entonces, de esa forma se puede plantear. Y ya usted va a hablar de que tanto por ciento se encuentra satisfecho con el servicio que se da en caja, por ejemplo. Entonces aquí lo importante es mirar que la variable categórica como esta tiene 3 categorías, 3 carreras. Entonces estos son los datos, las frecuencias de cada categoría y estos son los porcientos de cada categoría. Es importante mirar que es más importante, o sea, es más conveniente manejar, interpretar los resultados cuando usted vaya a hacer la interpretación aquí, hacerla con los porcientos, no con los datos a secas, no con las frecuencias. Eso significa que cuando usted vaya a hacer esa interpretación, solamente se usan estas frecuencias si la muestra es muy pequeña, por debajo de 10, 7, 8, por ahí. Entonces se utilizan las frecuencias, no se usan por ciento. Revisemos el segundo ejemplo. Se encuestaron a 120 personas sobre si estaban satisfechos en su trabajo o no. 70 contestaron que sí y el resto dijo que no. Construye la distribución de frecuencia e interprete. Entonces construimos, bueno, aquí faltó algo, que sería el encabezado de la tabla. Ponerle a la tabla un nombre. Pero bueno, se lo vamos a poner a esta para que usted vea cómo es el proceso. Aquí vamos a tener se entrevistaron a 120 personas para preguntarle si estaban satisfechos con su trabajo o no.
satisfecho. Nada más hay dos aquí, dos categorías. O sí está satisfecho o no está satisfecho. Y finalmente un total. Que de antemano nosotros sabemos que son 120. Ok. Y aquí vamos a poner la cantidad. Que la cantidad no tiene que ser cantidad. Yo puse cantidad, porque tú puedes poner frecuencia y por ciento. Por lo regular manejamos bien los por ciento porque son importantes. Aquí sí le vamos a decir en el encabezado, esta tabla va a ser satisfacción con el trabajo, empresa XX. Por ejemplo, si te va a averiguar la satisfacción del trabajo con la empresa XX, sabemos que 70 del total, 70 contestaron que sí, están satisfechos, 70. El resto dijo que no. De los 120, entonces 50 dijeron que no. Chequeamos los por ciento y simplemente vamos a decir en este caso que sí va a ser igual a 70 entre 120. Y eso lo multiplicamos por 100. Vamos a ver. 70 entre 120. Eso me daría 0.583 por 100. 0.5833. Que multiplicado por 100 me daría 58.33%. El 58.33% está satisfecho con el trabajo. Y cuando buscamos el otro, 50 entre 120, nos daría 0.4167. O sea, el otro sería no. 50 entre 120 me daría 0.4167, que multiplicado por 100 me daría el 41.67%. Aquí yo tengo que el 41.67% dijo que no está satisfecho con el trabajo. Entonces esa es la interpretación, lo que acabamos de mencionar ahí. Ahí está la tabla para la categoría. Este tipo de variable se llama dicotómica. Dicotómica porque nada más tiene dos respuestas. Politómica, la que tienen más de dos respuestas, como esta que tiene 1, 2 y 3. Esa se llama politómica. O sea que si van a contestar y le preguntan, ¿de qué carrera es usted? De agronomía, entonces eligió ese. Otro veterinario eligió esta. Otro tecnología eligió esta. Otro de agronomía eligió esta. O sea que la politómica tengo tres opciones o más. La dicotómica nada más tiene dos, o es sí o es no, o siempre o nunca, o verdadero o falso. Entonces esas se llaman dicotómicas. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, sencillo. Simplemente le decimos, en este caso, interpretación, podemos decir que el 58.33% de los empleados de la empresa XX está satisfecho con su trabajo. En cambio, el 41.67% dijo no estarlo. Por ejemplo, esta sería una interpretación. Vamos a ver un tercer ejemplo. Un grupo de 70 estudiantes se le preguntó su edad y los resultados fueron los siguientes. 8 tenían edad entre 18 y 24 años, 15 entre 24 y 30, 25 entre 30 y 36, 14 entre 36 y 42. El resto tenían más de 42. Construya la distribución de frecuencia e interprete. Bueno, vamos a construir la tabla, que sería en este caso algo así. Aquí vamos a tener edades, porque de eso es que se trata aquí.
Esta es una variable categórica, lo que pasa es que está ya categorizada como rango de edad. Vamos a poner los rangos de edad. Y aquí tenemos las edades. Edades y aquí la frecuencia. Frecuencia de edades. Y aquí vamos a tener los porcientos, ¿verdad? Por ciento de las edades. Vamos a ver. El primero dice que 8 tenían entre 18 y 24 años. Entonces aquí tienen entre 18 hasta 24. Habían 8 personas. Luego 15 entre 24 y 30. Entre 24 y 30 habían 15. Luego también tenemos 25 entre 30 y 36. Entre 30 hasta 36 habían 25. ¿14 entre 36 y 42? De 36 hasta 42, 14. Y luego el resto tenían más de 42. O sea, aquí podemos decir 42 o más. Y aclararemos algo aquí que se presentó en esta situación. Construye más de 42, pero ¿cuántos son en total? Bueno, aquí vamos a decir que hay un total. Aquí tenemos un total. Y aquí vamos a ver, sabemos que son 70. Entonces tendríamos arriba 23, 48, 62. Entonces aquí serían 8 para llegar a 70. Y ahí tendríamos la distribución de frecuencia. Revisemos entonces los porcientos. Vamos a poner arriba el encabezado. Edades de estudiantes. Universidad XX. Entonces, vamos a mirar. Vamos a organizar esto. Vamos a mirar los porcientos. Recuerden que los porcientos serían 8 dividido el primero, ¿verdad? 8, vamos a llamarle A. 8 dividido entre 70 por 100. Lo dividimos, 8 entre 70. Esto sería 8 entre 70 por 100. 11.43. Entonces aquí vamos a tener 11.43%. Entonces aquí vamos a tener que el 11.43% de los entrevistados tenían edad entre 18 y 24. El B sería la segunda, sería 15 entre 70%. Sería entonces 15 entre 70 por 100 nos da 21.43. 21.43%. El 21.43% de los entrevistados tenían edad de entre 24 y 30 años. También la C, que sería 25 entre 70%. 25 entre 70 por 100 nos daría 35.71. 35.71%. El 35.71% de los entrevistados tenía edad entre 30 y 36 años. Para el caso de 14 entre 70 por 100 nos daría 20.00%. El 20% tenía edad entre 36 y 42. 8 ya vimos arriba que nos dio 11.43%. Es importante mirar aquí. Solamente hacemos unos cuantos cálculos para que se sepa que sabemos hacer los cálculos y establecemos los porcientos. En este caso, esta distribución de variables está categorizada, la edad está categorizada. Pero aquí hay datos que tenemos que recordar, y unos recordarlo y otros aclarar. Primero, el 24 que aparece en el límite superior de la primera clase y el límite inferior de la segunda. Eso significa que estas edades son menores que 24, de 18 hasta 24 sin incluirlo.
Igual a que aquí sí incluye el 24 y no el 30. Incluye el 30 y no el 36, y así sucesivamente. Es importante ver aquí este intervalo último que dice 42 o más. Ese se le llama intervalo abierto. Ese intervalo, por ejemplo, no tiene anchura porque se deja abierto de un extremo. Se dice simplemente 42 o más. No importa cuánto más sea. Ese intervalo es abierto. En ese caso, ese tipo de intervalo no se le busca anchura para trabajar. Este tipo de intervalo causa problemas cuando usted va a hacer ciertos análisis. Puede ser que esté al principio que diga hasta 24. Entonces, hasta 24 años, 8 personas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendríamos otro intervalo abierto en caso de que se presentara así. Aquí nada más tenemos uno. ¿Cómo se interpreta esto? Simplemente vamos a decir lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Vamos a decir que interpretación. El 11.42%, 11.43% de los estudiantes tienen edades entre 18 y 24 años. Miren algo interesante. 11.43% tiene edad entre 18 y 24. Pero no está diciendo, me dice cuánto hay en ese rango, pero no me dice cuál es la edad de cada uno de ellos en el rango. Sino que están ahí adentro. Puede ser que todos tengan 19, pero puede ser que todos tengan 21, o puede ser que todos tengan 19, 18, 21, 23, 22, etc. Además, el 21%, además, el 21.43% tiene edades entre 24 y 30 años. Por otra parte, el 35.71% representa la mayor frecuencia con 35, representa la mayor frecuencia con edades entre 30 y 36 años. Los que tienen entre 36 y 42 años representan el 20%. Y con más de 42 años, solo el 11.43%. Por ejemplo, miren que ahí estamos diciendo lo que dice la tabla, pero lo estamos diciendo de una manera que se puede comprender, porque no todo el mundo sabe leer datos estadísticos. Entonces ahí tendríamos más o menos cómo nosotros representar datos categóricos.